cada elemento que hemos compartido a lo largo de estos domingos y los que van a venir sean realmente elementos prácticos para que usted como creyente pueda estar equipado y saber cómo vencer, cómo resistir en el día malo, cómo usted va a enfrentarse a esa batalla. Dios está con nosotros, Jesucristo va adelante, amén. Pero como buenos soldados debemos de estar equipados. Así que quite por ahora el momento de pensar que quizás como creyentes debemos de preocuparnos por el vestuario externo. Este vestuario externo no nos va a equipar contra las acechanzas del diablo. Muchos de nosotros desistimos del camino del creyente porque no hemos vestido realmente la armadura de Dios. 2 semanas atrás hablamos el primero, cuál era el cinturón de la verdad. Amárrate, decía el pastor Raúl, que estuvo en ese mensaje, amárrate bien los pantalones. El siguiente nos hablaba de la coraza, protege el pecho, la coraza de justicia. Y el día de hoy vamos a hablar acerca del apresto del Evangelio de la paz. No sé cuál, de acuerdo a cómo se vestían los soldados, al orden, pero yo siento y creo que cada elemento de la armadura de Dios es un elemento muy importante que como creyentes no debemos descuidar, que como creyentes tenemos que revestirnos y decirle: Señor, ahora ya entiendo por qué se me hacía difícil, Padre, porque habían áreas de mi vida que no estaban protegidas. Diga conmigo, protegidas. Y el Espíritu Santo ponía en mi corazón de que como creyentes a veces tenemos una armadura que no está bien sujeta, que no está bien ajustada, o quizás solo hemos cubierto una parte de nuestro ser, cuando la armadura de Dios, cuando Pablo le habla a los creyentes para decirle cómo deben de vivir su vida como cristianos, le dio un sinnúmero de elementos que van cubriendo desde la cabeza hasta los pies. Y esto no se trata de marcas. Si vamos a vestir Gucci, Prada, Balenciaga, si es de lino fino o no nuestro vestuario. Como creyentes debemos de portar las vestiduras, la armadura de Dios para poder hacer frente a las acechanzas del diablo. El día de hoy vamos a referir sobre el tercer elemento de la armadura de Dios, y este es el apresto del Evangelio de la paz. Y quiero invitarlos a la carta de Efesios, Nuevo Testamento. Tenga abierta su Biblia en el capítulo 6, verso número 15. Efesios 6, 15. En este apartado de Efesios, justamente Pablo refiere todo lo que habla acerca de la armadura de Dios. Y vamos a leer solo el texto 15, que justamente nos refiere el tercer elemento que estamos meditando. Y dice la palabra del Señor, acompáñenme. Y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Hasta ahí nomás, bien corto, conciso, nuestro texto de hoy. Y el siguiente elemento que va a cubrir nuestros pies. Cuando buscamos una calidad, un tipo de zapato, muchos buscamos confort. Otros buscan quizás que le pueda combinar con el outfit, del color que es. Me he puesto unos zapatos cómodos porque ya no resisto con zapatillas por mi embarazo. Pero asimismo sé que ustedes
buscan comodidad cuando de zapatos se trata. Y hay gente que es bien estricta con los zapatos. También hay gente amante a los zapatos, que prefiere no dejarse de comprar pantalón, camisas, gorras, si es en el caso de los varones, o las mujeres, carteras, perfumes, pero no pueden faltar los tenis, los tacos o las sandalias. Ay, pero ¿cuántos se identifican? Digan la verdad, ¿cuántos se identifican? ¿Cuántos son súper amantes a tener siempre un buen calzado? Bien por esos valientes, amén. Porque sí los hay, no son todos, pero sí hay personas que cuidan mucho el calzado, que cuidan mucho sus pies. Me gusta la versión que está en la Nueva Traducción Viviente. Escuche lo que dice Efesios 6:15. Y dice: pónganse como calzado la paz que proviene de la buena noticia, a fin de estar completamente preparados. ¿Sí sabían ustedes que de todas las partes de nuestro cuerpo, los pies son los que nos dan estabilidad? ¿Sabían eso? Amén. Que cuando estamos un poquito con sobrepeso, comienzan a afectarse ya las rodillas y nuestros pies. Entonces, el tercer elemento que estamos haciendo referencia dentro de la armadura de Dios también cobra su importancia: cubrir nuestros pies. Porque ¿qué pasa si viene un soldado con todo su armamento, viene con todo su equipaje, y si ese soldado no tiene un buen calzado, ¿usted cree que se va a mantener firme? ¿Usted cree que ese soldado se va a poder sostener? Y más aún, todo su equipaje ha cubierto su cabeza, ha cubierto su pecho, ha cubierto sus lomos, y no tiene el calzado adecuado. ¿Qué va a ocurrir? Y obviamente y probablemente ese soldado va a perder firmeza, va a perder estabilidad. Yo no me imagino a las personas reconocidas en el fútbol, un Cristiano Ronaldo, un Messi, por mucha habilidad que tenga, yendo a una cancha a jugar con zapatos de ballet o con unos tacos. ¿Se imaginan eso ustedes? ¿Cómo van ellos? Van preparados. Incluso muchos de ellos solo utilizan sus calzados por una sola vez, porque necesitan tener firmeza. El pie necesita tener estabilidad para poder avanzar. ¿Y por qué Pablo, dentro de esas instrucciones que está dando, también nos indica calzados los pies? O sea, nuestros pies no pueden estar descalzos. ¿A cuántos de ustedes les gusta andar descalzo? Hay gente que sí le gusta andar descalza. En cambio, hay otras que no pueden andar, casi sea que saliendo de la casa, aunque el piso esté limpio, necesitan colocarse su calzado. El calzado también debe de estar a nuestra medida, porque yo no imagino que si usted es talla 4, las mujeres, o talla 5, 6, se compra un 9. ¿Cómo andaría ahí? Yo no puedo ni caminar, pues estoy ahí con esos zapatos abiertos. O cuando usted le prestan un calzado que no es suyo, ¿se nota o no se nota la diferencia? Claro, pero ese hermano es más patoncito. Ay, se me sale, tengo que sujetarme bien los pies o los cordones del calzado. Y hoy estamos refiriendo a ese calzado del Evangelio de la paz. ¿Por qué Pablo nos habla de ese calzado? ¿Qué significado tiene en nuestras vidas? Si en la parte física el simbolismo de ese calzado va a cubrir nuestros pies, ¿qué significado tiene en nuestra vida espiritual? Porque muchos estamos estancados, muchos estamos conformes. ¿Por qué? Porque no nos hemos cubierto los pies. Cubrimos todo, y los pies los dejamos descalzos.
Entonces, este también es un llamado como creyentes a saber que todas las áreas de nuestras vidas deben de estar realmente protegidas para que el enemigo no venga a destruirnos, para que el enemigo no se encuentre firmes y no pueda movernos a la manera que Él quiera llevarnos. ¿Cuántos sabemos que peleamos batallas diariamente? Amén. Todos peleamos batallas. Y al pelear esas batallas somos esos soldados de Cristo. Y recuerde que como soldado de Cristo, usted no puede estar desprotegido. Los soldados, ¿sabían ustedes que los soldados siempre andan equipados y saben dónde tienen toda su mochila de emergencia? Cualquier llamado, ya están listos. En el tiempo, cuando Pablo hace esta escritura, referida un poco a lo que eran los soldados romanos, los calzados, no sé si me puedan ayudar con una imagen de un calzado romano, cómo era, pueden googlear, eran un tipo de zapatillas o sandalias elaboradas a base de cuero. Estas zapatillas tenían muchos cordones o pasadores, incluso eran bien larguitas, no eran solamente que ocupaban el pie, sino un poco más acá antes de la rodilla. Estas zapatillas de los soldados eran exclusivamente diseñadas para que los soldados puedan resistir. Dice que estas sandalias tenían clavos, tenían muchos clavos por debajo de la suela, muchos clavos. Aparte de darles firmeza, que no se les salga, porque a veces compramos esas zapatillas chinas, no sé qué zapatillas abiertas por ahí, vaya dejando su suela ahí botada. Estas venían súper reforzadas. ¿Cuántos hemos hecho eso? Que hemos tenido una zapatilla que no nos queremos quizás todavía desprender y las vamos sujetando, le ponen ahí unos clavos. ¿Amén o no amén? Estos hermanos tienen solo por comprarlas. Yo sí he hecho eso. Bien, otros la cosen para dar un poquito de mayor resistencia, quizás por las largas jornadas que nos toque emprender. Miren, aquí nos hacemos un poquito la idea cómo eran las sandalias de los soldados romanos. Tenían muchos pasadores, en la parte de la suela tenían muchos clavos, es decir, que no eran cualquier sandalias, eran sandalias que realmente les permitían a ellos tener firmeza y tener estabilidad. ¿Ustedes creen que esas sandalias son los típicos zapatos como los mocasines que usted metió el pie y para de contar, salió? Esto tomaba tiempo. Desamarre eso, pues. Meta el pie, póngalo bien, ubique bien sus deditos. Y ahora, ¿a qué? A ajustar. Pregunto, ¿cuántos estamos calzados? ¿Cuántos como creyentes nos hemos preocupado qué calzado portamos? Hay personas que son muy tediosas. Mi hija es muy tediosa con los zapatos y el único que la puede complacer es el papá. Yo la dejo. Yo no pongo zapatos. Por eso a mí le tienen que poner bien los dedos. Y las medias, es una exactitud que esa media debe quedarle ahí. No sé, el papá tiene una paciencia increíble y él sabe, es el único. Cuando me toca a mí, ahí es una guerra con ella. Hay que estarle colocando el cordón, y no es el que usted se coloca el cordón y al final amarlo. Cordón 1, ajustadito. Los varones o las mujeres que les gusta usar ese tipo de calzado. A mí casi no me gusta, ya si me toca el zapato, pero soy de la que no me gusta andar muy ajustada en los pies, de manera personal. Pero hay gente que es tan tediosa que todo tiene que ir bien ajustadito y eso toma su tiempo.
Los soldados eran identificados mucho por sus sandalias, porque también les tocaba recorrer grandes extensiones, grandes territorios. Yo no me imagino tener ahora una sandalia con estos clavos ahí, pobre el que pise, hermano, disculpará, porque esto también era como algo para defensa de los soldados. Imagínense un patazo ahí con esos clavos ahí que llegaban, le daba fuerte. Entonces tenían muchas razones por las cuales ellos usaban este tipo de sandalias. Así que si un soldado estaba desprevenido, quiero relajar los pies, quiero ponerlos a refrescar. Yo no me imagino cuando venía el enemigo ahí mientras se colocaba toda esa sandalia, pues se quedaba botado. El cristiano y el creyente debe estar equipado siempre. Y Pablo exhorta y dice el calzado del evangelio de la paz. Y ya vamos a ver por qué Pablo dice el evangelio de la paz. Porque nuestros pies deben estar cubiertos. Yo pregunto, ¿será que sus pies están en el lugar correcto? ¿Será que sus pies tienen el calzado correcto? ¿A dónde están yendo sus pies? ¿A dónde te estás movilizando? ¿Por qué no tienes firmeza? ¿Te has preguntado por qué yo soy inconstante muchas veces en los caminos del Señor? Porque tus pies no están firmes, que aunque trates de cubrir muchas áreas de tu vida por acá, estos pies te van terminando llevar a otro lugar. Y quizás al lugar incorrecto, al lugar equivocado. Por eso la importancia de cubrir. Apresto significa preparación, prontitud y disposición. Cuando el cristiano reviste sus pies con el apresto, es pronto, está dispuesto, está preparado. Y cualquier acechanza del diablo, porque el diablo busca destruirnos. Y ese diablito ve por ahí, ese hermano se ha cubierto desde la cabeza hasta las rodillas, pero no ha cubierto sus pies. Ya sé qué le voy a poner en el camino, cómo mando un dardo y cómo lo acecho para que ese creyente pueda deslizar sus pies y tomar un camino incorrecto, una decisión no acertada. Pablo nos dice calzados con el apresto del evangelio de la paz. ¿Qué es el evangelio de la paz? El evangelio de la paz es ese mensaje de reconciliación entre Dios y el hombre. ¿Quién nos permitió esa reconciliación? Su Hijo Cristo. Amén. Entonces esa reconciliación es la que nos debe hacer nosotros calzar vuestros pies con ese evangelio que es poder, ese evangelio que antes de irlo a predicar tenemos que practicarlo. Decía un predicador, me encantó esa frase que él mencionó, que el creyente practica el evangelio, el primer lugar de práctica del evangelio es la casa. Él decía, a mí no me diga que los hermanos están practicando el evangelio los domingos en el culto. Ahí facilito, con la atmósfera, la alabanza, hermano, Dios te bendiga, buen día, buena tarde, buena noche. No, la práctica de su evangelio, la práctica de su credo empieza en su casa. Amén. Y si el calzado a mí me da firmeza, yo ese evangelio, antes de compartirlo, yo tengo que vivirlo. Amén. Muchos queremos ir ya de una, vamos a predicar. Y cuando yo no vivo el evangelio de la paz, cuando yo no vivo el evangelio de Cristo,
Ese evangelio tengo que vivirlo. Ese evangelio que Pablo le está diciendo a los creyentes, calzado con el apresto del evangelio, significa vívelo antes de compartirlo, antes de enseñarlo, practícalo. Y muchos nos detenemos a no practicar. Muchos nos detenemos a solo oír el evangelio y no practicarlo. Muchos lo oímos y lo compartimos, pero no lo vivimos. Amén. ¿Se fueron? Allí ya hay. Amén. Me pudo haber identificado eso a mí. Muchas ocasiones el evangelio viene a mí, evangelio, poder, pero no lo practico, sino que de una lo quiero compartir. Y ese evangelio, para que sea efectivo, primero debe de ser practicado por nosotros como buenos soldados de Cristo. Practica el evangelio, practica esto que es poder para ti. El Señor te da elementos para poder guardarte, para poder protegerte ante la batalla. El Señor no quiere soldados debiluchos. El Señor no quiere un soldado, dice, Señor, yo en tu nombre quiero, pero va todo desprotegido, pues. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. El Señor va adelante. Y yo voy ahí con Él ganando esa batalla. Pero tengo que equiparme realmente de la armadura que viene de Él, vestidos. Y Pablo, cuando refiere esta porción de Efesios 6, que antecede a los versículos que acabamos de leer en esta mañana, siempre menciona esta firmes. Tienes batalla, dice, tienes guerra contra potestad, tinieblas, resiste, fortalécete en el Señor. Y Pablo refiere muchos elementos de los cuales el creyente debe revestirse. El creyente debe tomar su tiempo para estar cubierto. No, pues, yo me la creo. Pues a mí el diablo hasta que ella me tiene, no me va a hacer nada. Pensamos muchas veces eso. Y desprotegemos áreas importantes. Y Satanás de una manera muy sutil trabaja. Nos va mandando ahí la cascarita, sabe nuestros puntos débiles. Y por medio de esos puntos débiles Él quiere trabajar y hacernos caer. Pero nosotros tenemos que estar preparados. Un soldado del Señor está siempre preparado. Y nuestros pies cubiertos. ¿A dónde estás yendo? Hay otro que dice que mi mente quiere ir a la iglesia, pero mis pies me llevan a otro lugar. ¿Han escuchado eso? Amén. ¿Alguna vez estos pies no vinieron a la iglesia y se fueron a otro lugar? Amén. Amén. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no los protegemos. Y estamos descalzos. Y a estar descalzos muchas veces estamos desprotegidos. Y estos pies el Señor los quiere usar primero para afirmarnos. Diga conmigo, afirmarnos. Para poder estar con estabilidad. Para poder estar en ese territorio. Todos nosotros tenemos una asignación de parte del Señor. Y el diablo está interesado en que usted no cumpla esa asignación del Señor y ataca. Si hay un soldado que está protegido de aquí para acá, atácale los pies a ver si puede avanzar. Los pies significan avance. Amén. Ahora ya entiendo por qué tampoco debo descuidar los pies. ¿Qué hace que de aquí para acá yo quiera tener las intenciones de hacer, oír y movilizarme de un lugar a otro cuando mis pies están estancados? Cuando Satanás ha sabido por dónde entrar y comienza y manda dardos, manda lanzas y me tiene estancada y mis pies están inmóviles. Pablo dice, manténganse de pie.
Y el que se mantiene de pie está firme. El que se mantiene de pie puede también sostener todo este armamento. Si a mí me traen ahora un vestuario que me cubre la cabeza, el pecho, me traen un cinturón, pero de paso me ha de pesar y si no tengo gran estabilidad en los pies, de seguro me voy a caer. Si no están protegidos nuestros pies, no vamos a poder tener firmeza, no vamos a poder afirmarnos en el camino del Señor. Un cristiano, escucha esto, no se afirma por la cuenta del banco. Un cristiano no se afirma por lo que le han dicho en su dictamen médico. Un cristiano no se afirma por sus riquezas. Un cristiano se afirma por su fe. ¿Qué es lo que usted lo va a mantener firme? Su fe en Jesucristo. Que aunque venga la tormenta, que aunque venga la prueba, que aunque vengan días difíciles, yo me voy a sostener porque tengo el evangelio de la paz como calzado. Los vientos podrán quizás turbarme o querer vencerme, pero no van a poder. Alguna vez a unos pintores les dijeron que dibujaran o plasmaran a través de sus artes gráficas qué significaba tener la paz. Y muchos confunden la paz. Y justamente el calzado dice el apresto del evangelio de la paz. Y el Señor Jesús nos dijo que Él nos da la paz, pero no es la paz que nos da este mundo. Significa que aquel que no ha tenido un encuentro con el Señor no ha podido experimentar la paz que sobrepasa todo entendimiento. Y la paz no es ausencia de problemas. La paz no es ausencia de pruebas. Amén. Y estos pintores, habían 3 pintores. Iba a dibujar qué significaba para ellos la paz. Viene el primer pintor y dice que dibujó una linda cabaña en una pradera. Y ya imagínense, vaya conmigo a la parte visual, no tenemos aquí, pero imagínense conmigo un momento. Una cabañita, una pradera, y dice que había dibujado unas lindas gaviotas. Y él quiso expresar a través de ese dibujo que para él eso era la paz, que solo se escuchara el sonido de las aves. Viene el segundo pintor y presenta su obra, y había dibujado un arroyo, había dibujado unas ovejas, y dice que había hacia alrededor pasto muy verde, con unas ovejitas ahí, me imagino, muy contentas por el alimento que iban a recibir. Y hacia un costado había un arroyo. Dice que era tan increíble el dibujo que él simulaba que solo la tranquilidad de las aguas hacía que ese paisaje sea un paisaje lleno de paz. Pero viene el tercer pintor, siempre hay uno, ¿no?, que va más allá todavía. Y él dibuja unas olas del mar gigantes, bravas. Y dice que esas olas en el dibujo simulaban que golpeaban las rocas. Y en una de esas rocas había un orificio. Y en ese orificio había una paloma. Pero esa paloma de lo más relajada y confiada en el lugar donde estaba. Y él dijo, para mí esto es paz. Que aunque vengan las olas, que aunque vengan la tormenta, yo sé dónde estoy plantada. Yo sé dónde estoy firme. Y mi paz no viene por las circunstancias. Mi paz viene por Dios.
Dios. Amén. Amén. Qué maravillosa ilustración. Y cuando usted comienza a experimentar esa paz de Dios que lo sobrepasa absolutamente todo, ese es el evangelio de ese Dios de paz que quiere cubrir tus pies para que el lugar donde te toque estar tú puedas avanzar. No te detengas, avanza, porque el Señor quiere cosas grandes contigo. ¿Creen ustedes que un soldado con el pie herido puede continuar? Pregunto. ¿Un soldado con sus pies heridos puede continuar? No. Aunque tenga el armamento acá, ¿puede continuar? No. ¿Puede avanzar? No, lo dejaron allí, imagínense ahí con sus pies heridos, ya no avanza, no tiene fuerza, no puede sostener, porque por mucho que esté equipado de aquí hacia arriba y que tenga el armamento para poder destruir a sus enemigos, si sus pies están heridos, no puede avanzar. Un creyente que no afirma su caminar en el Señor no puede avanzar. Amén. Y muchas veces nos quedamos ahí estancados. ¿Cuántos han escuchado el famoso talón de Aquiles? ¿Ah? ¿Sí? ¿Se han escuchado la historia del talón de Aquiles? Dice que Aquiles tenía la debilidad en sus pies. ¿Saben por qué? Porque cuenta la historia, ¿no? Que la mamá lo sumerge en el río. Entonces cuando sumerge a Aquiles en el río, dice que lo coge de uno de sus talones. Obviamente, pues para poder sumergirlo, no, tampoco lo va a dejar ahí. Entonces cogió uno de sus taloncitos y lo sumergió, y según la historia, Aquiles pudo ser inmortal. Pero tenía un punto débil. Y el punto débil de Aquiles era su talón. ¿Por qué? Porque había quedado descubierto. Cuando la mamá lo sumergió, según la historia, la única parte que no fue sumergida fue su talón. Entonces cuando ya viene y los enemigos querían hacerle frente, dice que justo una flecha le da en el talón y vio la muerte. Entonces, desen cuenta un área de nuestras vidas que quede débil, como el diablo lo usa para zarandearnos, para destruirnos, y podemos estar desprotegidos de la cobertura que el Señor quiere darnos. Amén. Amén. ¿Cuántos saben que quizás a nuestro alrededor estamos viviendo tiempos de inestabilidad? Quizás hay inestabilidad mucho en los gobiernos, hay inestabilidad en la economía, pero nuestra firmeza de nuestros pies como creyentes, se tiene que cumplir esta palabra. Escuche esta palabra que voy a darle. Lo que dice el Salmo: mas los que confían, o los justos, son como el monte de Sión, que no se mueven, sino que permanecen para siempre. Afírmate, hermano, con el calzado del Evangelio de la paz. Afirma tus pasos, afirma tu caminar. Ese piecito no puede estar un día así, mañana no. ¡Cúbrelos! Muchos estamos jugando a medias porque hemos desprotegido nuestros calzados. Hoy sí, mañana no. Hoy soy del Dios, mañana no quiero ser de Dios. No sabemos ni para dónde vamos. Cubran sus pies con el calzado del Evangelio de la paz, que es lo que justamente Pablo estaba recomendando a los creyentes. Diga conmigo: estoy parado en el lugar correcto, con el calzado correcto, que es el Evangelio de la paz. Es
el evangelio de la paz. Repita conmigo, es el evangelio de la paz. No permitiré que el enemigo mande punzadas y quiera obstaculizar mi camino, porque si mis pies están protegidos, voy a avanzar. Soy un soldado del Señor y lo que Él tiene para mí, no me voy a detener. Si mis pies tienen la libertad de poder estar firme en el evangelio, voy a poder resistir. Obviamente, cúbrase los pies, no me va a dejar descuidado el resto de áreas. Tiene que estar protegido todo su ser, todo su cuerpo, pero los pies juegan un papel importante, porque si usted dice voy a proteger todo menos los pies, el enemigo te estanca. El enemigo manda punzadas hacia tu camino y no te permite crecer, no te permite avanzar. Ese es el evangelio que el Señor trae. En la Biblia hace referente justamente un texto. Vamos a Romanos 16:20. Y ahí justamente refiere a ese Dios de paz, que es el evangelio que Pablo nos exhorta a calzar nuestros pies. Romanos 16:20. Y dice la palabra del Señor: y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Los pies tienen un significado muy especial. Cuando Cristo nos está refiriendo aquí, miren que en este texto no dice el Dios de amor, no dice el Dios de poder. Sabemos que Dios es todo eso, amén. Dice el Dios de paz, es decir, que es la única paz que nosotros debemos experimentar. Ese evangelio de la paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. Yo no sé cuántos dicen gloria a Dios. Por eso que el Señor está prometiendo a sus hijos: los pies, tus pies son los que van a aplastar. Ay, ay, ay. ¿Van a aplastar a quién? A Satanás. Entonces tus pies son sagrados para el Señor. Tus pies juegan un papel muy importante. Bajo vuestros pies, ese Dios de paz va a aplastar a Satanás, porque Satanás va a estar debajo de nosotros. Como dicen muchos, le voy a aplastar la cabeza a Satanás. Y muchos quieren aplastarle la cabeza a Satanás y están con los pies descalzos. Yo no sé cómo le va a aplastar a usted la cabeza. No es el botín, no son las marcas de zapatos que puedas tener en tu zapatera. Estas vestiduras son vestiduras espirituales. Hay muchos que podemos tener el closet lleno, pero estamos desnudos espiritualmente. Estamos siendo soldados desprotegidos. Y vamos como champion, voy a la victoria con el Señor cuando no me he puesto ninguna armadura. Cuando Pablo les dice, quieren vivir su vida como creyentes, vístase. Hermanos, no van a poder resistir de otra manera lo que el diablo va a atacarlos, va a destruirlos, si ustedes no están vestidos con la armadura de Dios. Hay batallas que muchos de nosotros estamos librando. Y aparte de doblar rodillas, orar, ayunar, vístete. Vístete, hermano. Hay una victoria que el Señor quiere darte y sobre tus pies vas a aplastar a Satanás. No habrá crisis, no habrá dictamen médico cuando mis pies saben que están calzados con el evangelio de la paz, con ese evangelio que me permite permanecer y estar firme.
Si no tienes un calzado del Evangelio, no estarás firme. Tus pasos serán inconstantes. Hoy sí, mañana no, porque no puedo. Pastor, ayúdeme. ¿Y dónde están tus pies? ¿Los guardaste? ¿Tienes el Evangelio como esa lámpara a tus pies? ¿Has escuchado ese versículo? Y lumbrera a mi camino. Él va a saber dirigir tus pasos. Tus pies hoy se deben de afirmar en el Señor. Hoy tus pies tienen que saber que han sido consagrados, porque cuando Él nos da la victoria, Satanás estará bajo vuestros pies. Amén. Bajo vuestros pies. Y como Satanás sabe que en breve será vencido, ¿a dónde cree que va a atacarnos entonces? ¿A dónde? Ok, a las áreas no cubiertas, pero puede empezar. ¿Por dónde empieza? Por los pies. Un cristiano estancado, un cristiano que no quiere hacer nada, un cristiano conformista solo con ir a recibir, pero darnos a los pies. Porque sabe que por medio de los pies lo vamos a vencer. No lo vas a tener en las manos. Lee lo que dice el texto. Nuestros pies juegan un papel importante. Hay otro texto que dice: hermosos son los pies de los que anuncian la paz. Amén. Para el Señor nuestros pies tienen un significado muy especial, que aparte de darnos la victoria y bajo nuestros pies poder pisotear a Satanás y darnos la victoria, nuestros pies son aquellos que van a anunciar su evangelio de paz, que Él dice son hermosos, aunque usted diga a mí no me gusta mi piecito como Dios me lo dio. Pero para el Señor son hermosos aquellos pies diligentes, aquellos pies prontos, aquellos pies predispuestos, aquellos pies preparados para ir y compartir el evangelio del Señor. Primer característica del calzado es afirmarnos. Quiero retroceder a esa parte para que usted hoy vaya entendiendo y que esta enseñanza pueda ser muy práctica en su vida como creyente. Primer paso, afírmate. Si estoy descalza, no me puedo afirmar. Tengo que cubrir mis pies con el evangelio. Con el evangelio que es poder y es ese evangelio de paz. Segundo, una vez que estoy afirmada, esos pies me van a permitir movilizarme. Porque si mis pies o mis pisadas están firmes, seguramente los lugares por donde voy a transitar serán lugares correctos. Serán lugares adecuados y serán lugares donde vamos a hacer la perfecta voluntad del Señor. El segundo aspecto es movilízate. Me afirmo, sé que estoy firme, calzado correcto, porque yo no me imagino ir a la playa en tacones. Creo que para cada cosa hay un calzado, ¿verdad? Para la casa no me voy a poner los de fiesta, y para la fiesta no me voy a poner quizás las de dormir, a menos que la fiesta sea con temática y esas que salen las pijamadas, pero no es muy común. Entonces cada lugar tiene un calzado correcto. Y si el segundo aspecto es movilízate, no queremos creyentes estancados, no queremos creyentes que solo están firmes y no comparten. Cuando tú te afirmas, ojo, te vas a afirmar en Jesús, esa fe en Jesús. Cuando tú te afirmas, vas a pasar al siguiente nivel, que es movilízate.
Y en esta afirmación, ese evangelio de la paz que usted va a querer anunciar, primero tiene que vivirlo. Amén. Yo no sé si a usted, pero a mí me dio fuerte esto. No puedes compartir el evangelio si tú no lo vives. Lo puedes oír, pero practícalo. Tienes mayor autoridad cuando tú lo practicas y luego lo compartes. Amén. ¿Cuál es el día más indicado para iniciar a practicar el evangelio? ¿Será el domingo? Es el lunes. El lunes. Decía este predicador, el día en que los creyentes van a practicar el evangelio será el lunes. Cuando les toque escuchar el despertador para ir al trabajo, cuando les toque estar con sus compañeros, cuando les toque lidiar con los requerimientos de los usuarios, en cualquier área que tú te puedas dirigir, es el día que practicamos el evangelio de Cristo. Primer lugar, ¿dónde les dije? ¿Dónde va a ser? En la casa. Y segundo, el día que vamos a practicarlo es el día lunes. Así que para nosotros aquí es fácil. Yo bajo ahí, todos practicamos, pastora, véame los zapatos. A veces hay unos que vienen, hola, Dios te bendiga, la marca del zapato que estoy usando. No se trata de eso. Nuestro vestuario tiene que ir más allá y superar cualquier marca que pueda vestirnos, que pueda auspiciarnos o que podamos usar. Yo en lo personal no veo marcas. Si a mí me gusta, yo lo compro, sea barato, y si es caro, ahí sí pienso 2 veces o 3. Pero no me muevo por marcas. Me muevo muchas veces por mi gusto personal y por comodidad. La verdad, es mi criterio. Obviamente, cada uno de ustedes tendrán criterios de compra en lo que van a lucir, en lo que van a exponer, en lo que van a mostrar. Pero recuerda que como creyentes, estas armaduras deben ser parte de nuestro diario vivir. No permitamos que si estamos descalzos, escuche con esto, nos detengamos, nos tropecemos o podamos retroceder. El diablo quiere detener la asignación que el Señor tiene con nosotros. Para detener esa asignación, ¿dónde nos va a atacar? ¿Dónde nos va a atacar? Los pies. Otra de las formas para atacar los pies es que nos va a permitir tropezar muchas veces. Resiste al diablo para que él huya de ti. Usa el calzado correcto para cuando vayas, ¡bum! ¡Bum! Lo vas atravesando, pero porque estás realmente vestido con esa armadura. Y el diablo no quiere que tú avances, sino que tú... Ay, pastor, no sé por qué en vez de avanzar, voy retrocedo y retrocedo. Ve dónde están tus pies. ¿Cómo tienes cubiertos tus pies? ¿Vives el evangelio? ¿Practicas el evangelio? ¿O simplemente oyes solamente el evangelio? Solo lo oigo. No lo practico. Listo. Entonces estás descalzo. Entonces si voy a comenzar a practicar el evangelio de Dios, voy a calzar mis pies y voy a estar firme para sostener el resto de armaduras que justamente Pablo hace referencia a los creyentes. ¿Cuántos de ustedes quieren afirmarse en el Señor? ¿Cuántos de nosotros queremos avanzar en las cosas del reino de Dios? Creería que nadie estaría dispuesto a decir quiero tropiezos o quiero retroceder, sino que la meta sea poder avanzar y como buenos soldados de Cristo, calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. ¿Por qué? Porque ese Dios de paz nos va a dar la victoria y sobre vuestros pies
Vamos a vencer al enemigo. Entonces usted no busque vencer a Satanás cuando sus pies están descalzos, pues. Ay, le va a dar espataditas de amor, le va a sobar en la cabeza nomás ahí, ¿verdad? No le va a dar, le quiere dar fuerte, pero dirá, ay, que me estás mimando. No le va a hacer nada, porque su calzado está desprotegido. Así que vamos a tener un tiempo con el Señor y vamos, esta es una de mis últimas prédicas estando embarazada, domingo, y justamente queremos ministrar, el Señor puso en mí poder ministrar sobre una parte muy importante de nuestro cuerpo, que son vuestros pies. Muchos de ustedes han querido avanzar muchas veces en los caminos del Señor y no han entendido por qué no han podido avanzar y por qué están estancados, por qué en vez de avanzar están retrocediendo, o por qué ustedes son presa fácil para los tropiezos, para esas cascaritas que a veces nos pone el diablo y muy fácilmente nos hace resbalar, o decimos fue un desliz. Protejan sus pies como esos verdaderos soldados de Cristo.